Buenas noches, bienvenidos una semana más a Relatos de la Historia, aquí en tu Radio Valencia. Yo soy Marta, como siempre, aunque todos me conocen como Laki. Y ahora, esta semana, vengo a traeros un nuevo programa sobre un nuevo personaje muy especial. Un personaje que tiene un puntito muy literario. Un personaje con un puntito muy literario porque ha sido retratada, porque no retratado, tanto por autores como por el cine. Y os estaréis preguntando, ¿cuál de todos los personajes de esta vida que han pasado por el mundo habrá traído esta chica esta semana? Porque he traído ya bastantes que han sido retratados. Pues he traído uno muy especial porque es un personaje que forma parte de mi niñez y de la niñez de muchísimos niños y niñas de España y del mundo en general. Lo digo también porque entiendo que en Latinoamérica también habrá sido parte. Pues nada, si os parece, vamos a empezar a escuchar. Con honor, con fe, con fuerza, con responsabilidad, con piedad de Dios. Pase lo que pase, Dios está presente en todas las cosas. Decidme, Alteza, el confesor me tiende las manos. ¿Qué os aflige? Agacho la cabeza, dejando que la mantilla de seda oculte mi rostro. Acaricio las cuentas del rosario con mis manos. Están frías al tacto, pero las siento como una parte imprescindible de mí. Temo faltar al respeto a mi padre. El padre Aliaga, confesor del rey mi señor, asiente con gravedad. A sus ojos no debe percibir que puede llevar a una niña a decir algo así. Continuad, mi señora. Inspiro y expiro. En estos momentos añoro mucho a mi madre. No deseo marchar a Francia. El confesor de mi padre vuelve a asentir. Tiene el rostro limpio y amable. Parece un buen hombre, pero de ser algo a parecerlo hay una línea. Aunque no seré yo quien dude de un hombre de Dios. Aprieto las cuentas del rosario con ambas manos, consciente de que la forma redonda de las perlas se quedará grabada en mi piel. Hija, sois infanta de las Españas. Se rasca la barbilla con gravedad. No podéis huir de vuestras responsabilidades para con la corona. Menos ahora que vuestro padre os está confiando la tarea más difícil. Alzo un poco los ojos. Me molesta la luz tan directa que se cuela por las ventanas. ¿Cómo decís? Señora, posa sus manos sobre la Biblia de su regazo. Si Dios quiere, seréis la madre del próximo rey de Francia. Baja la voz, como procurando que nadie más nos oiga. La relación con ese reino es complicada desde hace mucho. No cometáis el error de creer que no sois importante. Sigo sin estar convencida. Todo esto me duele en el alma. Pero jamás regresaré a mi hogar. Retengo las ganas de llorar. Hacerlo no sería digno de mi rango. ¿Qué haré allí sola? Lejos de todo lo que amo. El padre Aliaga me entiende. Sé que lo hace, pero tampoco está en su mano decidir nada. Mi destino ya está sellado, y lo han hecho entre mi padre, sus leales y los franceses. Vais a ser reina de Francia, me explica con calma, poniendo mala cara cuando me encojo y utilizo la mantilla como una especie de protección para evitar que vea todos los ángulos de mi cara afectada. Pero Ana, dulce niña, jamás cometáis el error de pensar que dejaréis de pertenecer a esta tierra. La familiaridad con la que me trata me anima a pensar que quizás haya alguna manera de salvar esta situación. ¿Eso significa que podré regresar alguna vez? Niega con la cabeza y siento un bofetón en la cara. Soy una ilusa. Me temo que no, pequeña, pero siempre os tendremos presente y esperamos que vos hagáis lo propio con todos nosotros. ¿De qué modo podría yo pertenecer a una tierra que no pisaré en años? Tampoco es que los franceses vayan a dejar que os consideréis francesa así como así. Ahora es él quien suspira, apesadumbrado. Creo que me echará de menos. Pero eso es algo que comprobaréis pronto por vos misma, mi querida Ana. Creo que el padre Aliaga me tiene cariño de verdad. Si no, no se atrevería a decirme esto. A menudo
Las cosas que nadie quiere que se sepan solo se cuentan a alguien que de verdad te importa. Hay los errores técnicos que siempre están por ahí. Hola a todos los que os estáis uniendo en el chat, por cierto. Bueno, Ana de Austria, una princesa española que nació en la ciudad de Valladolid el 22 de septiembre del año del Señor de 1601. Es una mujer que vivió en la Edad Moderna, en el siglo XVII, nada más empezar. Al igual que yo, es la más vieja de su siglo, pero bueno. Era hija del rey Felipe III de España y de la reina Margarita de Austria, quienes también han sido retratados en alguna que otra ocasión por algunos escritores como, ¿cómo se llamaba este? Gonzalo Fernández y González o Fernando Fernández y González. Luego lo busco y os lo escribo en redes sociales. Pero bueno, creció en el Alcázar de Madrid, un alcázar que más tarde desapareció en un incendio. A día de hoy ya no existe y en su lugar está el Palacio Real de Madrid. Pero en aquella época la residencia de los reyes en la capital era el Real Alcázar. Desde niña se cuenta que Ana desarrolló una pasión bastante grande por la religión y no es para menos. Su familia había dado muestras de ser muy devota. Y, en su caso, además, siendo la hija mayor de los reyes de España, pues no podía ser menos. Era algo casi genético, algo que estaba en la sangre de todos los Habsburgo, pero más concretamente de los Habsburgos españoles. Desde muy pequeñita tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar de sus hermanos pequeños, pues su madre murió en 1611, dejando solos a su esposo y a todos sus hijos. Para que entendamos, Ana era la mayor, pero es que después de ella vinieron el futuro Felipe IV, María Ana de Austria, que fue emperatriz del Sacro Imperio Romano-Germánico, Carlos de Austria, Fernando de Austria, que fue conocido como el Cardenal Infante. A Felipe IV, para los españoles que nos estén oyendo, no necesita presentación, pero quizás para si hay alguien que no conoce su historia simplemente no lo conoce, yo sé que hay gente que nos escucha desde todas partes del mundo, explicaré que fue un rey español, miembro de la dinastía de Habsburgo y uno de los personajes más conocidos del siglo de oro de la literatura española por haber gobernado en aquella época y también por haber asistido a un momento bastante crucial de lo que fue la decadencia del Imperio español. Por desgracia, Felipe IV no tenía el mismo carácter que su hermana. Ana, de ascendencia austriaca, fue considerada una archiduquesa de su tierra, pues su madre era Margarita de Austria-Estiria, nieta, ni más ni menos, que de un emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, y una mujer también bastante cristiana que había hecho una pareja, se rumorea, bastante feliz con su padre, con Felipe III. Pero claro, todo esto es siempre lo que se cuenta, ¿no? Siempre queremos pensar que las parejas eran felices. A menudo queremos imaginarlo así. Pero bueno, se cuenta que su padre era un poco que tenía amigas, vamos a dejarlo así. Fue descrita como una niña muy hermosa, al tener el cabello rubio, los ojos azules verdositos y una cara más bien finita, elegante y una piel muy tersa. Hay un cuadro en el Museo del Prado de Pedro Pablo Rubens que la representa y yo, como de costumbre, os voy a animar a que lo busquéis, lo veáis y aprendáis un poco, veáis cómo era esta mujer y cuáles eran sus rasgos. De hecho, si comparáis el cuadro de ella con los retratos de sus padres y el cuadro de su hermano, podréis comprobar, o a mí me da esa sensación, que su hermano, el rey Felipe IV, se parecía mucho a su madre, a Margarita de Austria, y que ella se parecía más a su padre, Felipe III. Pero estas son curiosidades. Ahora bien, ¿de qué hablaba este pequeño diario que hemos escuchado, donde se la ve a ella hablando con su confesor, con el confesor de su padre, el padre Aliaga?
Pues hablaban de el pacto matrimonial de Ana con el príncipe, bueno, en aquel momento el delfín, es que el príncipe es el delfín, francés Luis, que llegaría a convertirse en Luis XIII de Francia. Fue un pacto que se llevó a término en 1612 entre España y Francia con un intento de poner fin a las tensiones y conflictos bélicos que habían enfrentado a las dos naciones desde hacía bastante tiempo. ¿Y en qué consistió la política matrimonial? Pues se basó en un intento de, por parte de los franceses, tener un poquito más bajo control a España o mostrarse un poquito más amigables con ellos, y por parte de España, pues más de lo mismo, intentar atraer a Francia al redil de los Habsburgo, que en aquella época eran, aunque ya empezaban un poquito a estar en declive, pero aún no se habían dado cuenta de ello, eran la primera potencia de Europa. Así pues, el pacto se firma pactando dos matrimonios a la vez. Por un lado, el matrimonio de Ana, nuestra protagonista, con el delfín Luis, y por otra parte, el matrimonio de la princesa Isabel de Borbón, hermana de Luis, con Felipe IV, bueno, el futuro Felipe IV, hermano menor de Ana. De modo que una especie de boda doble que se celebraría en el año... ¿En qué año que se me ha olvidado? En el año 1615, 3 años después de que se declarase ya que iba a ocurrir esos matrimonios, cuando Ana tenía 14 años y su prometido tenía 15 años. Se rumorea la historia de que a las princesas las intercambiaron en la frontera con los países. Y por mencionar una pincelada sobre Isabel de Borbón, a la que en algún momento me gustaría traer al programa, comentar que tenía una personalidad, por lo que parece ser, muy a la francesa, que significa que en aquella época era, por lo menos en público, un poco más alegre o un poco más dicharachera que la personalidad de las princesas españoles. La corte de la etiqueta de la corte española en aquel momento era o tenía fama de ser un poquito más rígida, un poquito más sobria, austera, no muy inclinada a los gastos excesivos ni a las demostraciones de poder salvajes en forma de banquetes, vestidazos y todas estas cosas que gustan tanto a los millonarios. En cambio, Francia siempre tuvo tendencia a ser un poquito más esplendorosa. ¿Cómo fue la relación entre los esposos? ¿Cómo fue la relación entre Ana y Luis? Pues parece ser que al principio, cuando se conocieron, tuvieron cierta ilusión, cierta emoción, y Ana estaba bastante encantada con la idea. Pero, claro, a ver, su esposo le parecía un chico tímido, pero con un puntito dulce. ¿Qué ocurre? Ya la noche de bodas parece ser que fue un poco traumática. ¿Y esto por qué? Pues porque parece ser que a los esposos les tocó consumar el matrimonio delante de más gente. Una política que a veces se hacía pues para garantizar que el matrimonio se hubiese consumado. Aunque se cuenta, claro, por supuesto, lo que ha llegado hasta nosotros, que se corrió una cortina en el momento en el que iban a jugar al parchís. Pero en cualquier caso, entendamos que a unos niños, porque eran casi niños, de 15, 14 años, no era lo ideal, no era lo mejor. Y así es como comenzó una relación muy fría con su esposo, que tampoco contribuyó a mejorar el hecho de que la persona que en aquel momento llevaba las riendas del poder en Francia, la reina madre María de Médicis, italiana de nacimiento, se inmiscuyera no tanto en la vida matrimonial de ellos, pero sí en los asuntos de gobierno. Tenía a su hijo muy atado en aquel momento. Una lástima. ¿Por qué? Pues porque la relación de ellos fue muy fría desde el principio y distante. Luis prefería la caza de conejos, además se dice concretamente, y las pequeñas conversaciones con su grupo de amigos más que pasar el tiempo con su esposa. Una esposa que tuvo bastantes problemas y pronto se vio rodeada
de una cantidad de conspiraciones que serían lo que un poco daría origen a su leyenda y lo que inspiraría a cierto escritor del siglo XIX para hablar sobre una de estas conspiraciones. Si queréis saber quién era este escritor, quedaos hasta después del siguiente diario. Recuerdo que la vi pasar por un momento. Tenía el rostro hermoso, pero los ojos entristecidos. Parecía una figura angelical. Sé que se llama Isabel de Borbón. Ella se casará con mi hermano Felipe y espero que sean felices juntos, ya que yo no puedo serlo. Buenos días. Buenos días. Saludo a mi esposo cuando lo veo entrar en la sala del desayuno. Parece cansado. Quizás no haya dormido bien. No me extraña. Yo tampoco lo he hecho. ¿Os apetece sentaros conmigo? Le invito, sonriendo todo lo que puedo. Luis niega con la cabeza. Antes del desayuno prefiero pasar a saludar a mi madre. Mentiroso, me digo a mí misma. Lo que quiere es evitarme a mí, no pasar tiempo con su madre. Asiento con la cabeza sin decir nada más, asumiendo la parte que me toca. No alcanzo a los 25 años y estoy casada con un hombre. Estoy casada con el rey de Francia, pero un rey que parece más preocupado de la caza y de los trofeos que ésta le puede dar que de su propia nación. Le deja todo el poder a su madre y a ese hombre. ¿Cómo se llama el cardenal? Richelieu. Me ha mostrado mucho desprecio desde que llegué aquí. Ninguno de los dos me quieren, pero entonces, ¿por qué pactar mi matrimonio con el delfín? ¿Por qué? No tiene sentido. No pienso quedarme resignada aquí, sola en esta jaula dorada, esperando a que mi marido se digne a mirarme. Creo que daré un paseo por los alrededores. Los jardines son muy hermosos. Ayudan a desconectar un poco y a entretenerse mirando flores. Las hay de colores rojas, rosas, amarillas, moradas. Y las tonalidades del verde de las hojas y los tallos también son distintas en función de la época del año, pero también de la especie a la que pertenece cada flor. No sé, me gusta. El pasar tanto tiempo sola me ha hecho pararme a fijar la vista en esos detalles. Tonterías, supongo, pero bueno, son mi pasatiempo preferido. Durante esos paseos me dedico a pensar. A veces me descubro a mí misma pensando en francés en vez de en español. Es extraño porque todos me llaman la reina española o sencillamente la española. Sé que los cortesanos no se fían de mí, piensan que soy algún tipo de infiltrada y que estoy aquí para servir a la corona de mi padre. No voy a mentir, yo respeto mucho a mi familia y los echo de menos, cada vez más siempre que veo las miradas de desprecio de todos los demás. Quizás sentiría un poco más de aprecio por los franceses si me dieran una oportunidad de demostrar que estoy aquí para servirles, que quiero ser una reina de verdad y que quiero dar un hijo a esta dinastía. El problema está en que, claro, con la personalidad de Luis, a ver cómo conseguimos dar un heredero. Sé que me echarán la culpa a mí y seguramente sea mi culpa, pero mi esposo a veces tiene una forma extraña de ser. Yo no soy capaz de comprenderle y temo no estar a la altura. Todas las noches me despierto y me descubro rezando a Dios porque me dé la fuerza necesaria para cumplir con mi cometido. Y ojalá lo consiga, no ya solo por mí, sino por Francia, que no se merecería ningún tipo de conflicto entre hermanos o ningún tipo de guerra civil por cuestiones sucesorias. No sé por qué hoy el micro falla. Bueno, el micro no falla, perdón, no. Que hoy se corta un poco el audio cuando llega hacia el final. No sé por qué, pero bueno. El espectáculo debe continuar. Ya vemos que no era muy feliz. La pobre Ana no lo tuvo nada fácil. Las dificultades de adaptación a la corte francesa fueron increciendo. ¿Por qué? Al principio, claro, una reina extranjera que encima llega desde una potencia rival, tiene el papel, la obligación, la casi tarea de intentar adaptarse
a la vida en su nuevo hogar y de intentar demostrar que es una aliada digna. En el caso de Ana, la primera complicación que tuvo fue la de aprender el idioma. Y es que los duendecillos del directo, os estoy leyendo en el chat, perdonad. Comenta Diony que los duendecillos del directo, que son los que me visitan. Y sí, son los duendecillos del directo, ya sabemos, pero bueno. A lo que voy. La primera barrera que tuvo esta joven reina fue el idioma. Al principio, Ana solo se relacionaba con las damas de compañía que la habían seguido desde la corte española. Pero esto era un problema. ¿Por qué? Pues porque al relacionarse solamente con españolas no veía demasiada necesidad o no se veía muy motivada en aprender a hablar francés. Su marido tampoco es que digas, vamos a dar clases, tampoco. Entonces se veía bastante sola o debía de verse bastante sola. Por lo que en la corte, como ya hemos escuchado en el diario, comenzaron a llamarla la reina extranjera o la reina española también. Siempre fue vista como un personaje poco amigable o poco afable. La suerte que tuvo es que apareció un caballero, Charles d'Albert, duque de Luynes, Dios mío, que acudió en su ayuda. ¿Y cómo lo hizo? Pues la ayudó a sustituir a sus damas, la ayudó a ponerse a tono con la moda francesa, mucho más lujosa que la moda española que solía vestir, y intentó hacer un poco las veces de acercamiento entre ella y su marido. Un marido que, por otra parte, se veía muy relacionado con el problema de que tenía a su madre todavía detrás de él intentando mantener el poder para sí misma. ¿Esto qué ocurría con esto? Pues que Luis estaba bastante ausente del mundo en general. No prestaba demasiada atención a los asuntos de gobierno y tampoco prestaba atención a su mujer, con lo que las dos tareas de un rey, que son gobernar y tener hijos, no las cumplía demasiado bien. De hecho, Luis tuvo muchas broncas con Ana, muchos enfados por los continuos abortos de ella. El más conocido en torno a 1622-1623. Parece ser que Ana tuvo un aborto que se esperaba hubiese llegado a buen término, el embarazo, no el aborto. Y Luis demostró tener la poca alegría, la poca simpatía de despreciar a su esposa. Cosa a la que también contribuyó la cada vez más creciente sombra de una figura muy poderosa que unas veces se alió con la reina María y otras veces fue en su contra, hasta que por fin, después de el asesinato de los nobles, bueno, del noble que más había ayudado a la reina María a mantenerse en el poder, hizo que ella se apartase del gobierno. Estoy buscando el nombre porque se me olvida siempre. Da igual si no. ¿Qué más da? Bueno, ¿qué más da? No, ya os lo comentaré después. En cualquier caso, es que esta figura emergente consigue finalmente hacer que la reina María, la reina madre, desaparezca de escena y se queda acaparando a todo el poder y acaparando al rey. Es la figura de un personaje que todos conocemos y que ya ha salido mencionado en el vídeo. El cardenal Richelieu. Sí, el cardenal Richelieu de los Tres Mosqueteros, por lo que ya lo vais a saber, ¿no? Ya lo habéis adivinado. Ana de Austria es la reina que aparece en el libro de los Tres Mosqueteros. Esa reina que andaba metida en amores con el duque de Buckingham y a quien los mosqueteros tenían que proteger frente a las artimañas del cardenal Richelieu para desacreditarla y dejarla en mal lugar delante de toda la corte y delante del rey. ¿A que no os lo esperabais? O igual sí, no lo sé. Pero bueno, estas traiciones, estas historias de intrigas palaciegas ocurrieron de verdad y terminaron casi siempre con el aislamiento de Ana
de la escena pública. La más conocida es la del duque de Buckingham, de quien se sabe que mostró cierto interés en la reina en un banquete al que asistieron en Francia cuando iban de camino para España junto con el príncipe de Inglaterra para que conociese a la hermana de Ana porque era una candidata a convertirse en su esposa. Pues nada, estaban de paso en París, fueron recibidos allí y Ana aprovechó y se sintió atraída por este hombre que le hacía caso, que la hacía sentir bien y ella, además, tenía una figurita un poco mala a su alrededor que iba tras ella para intentar ganarse también el poder y era la figura de la Chevreuse, la duquesa de Chevreuse. Chevreuse, el francés, pero bueno, una figura que también fue representada en la literatura de Dumas casi como un demonio y no sabemos si demonio, pero desde luego un poco lianta, en el mal sentido de la palabra, sí que era, pues parece ser que intentó convencer por una parte a Ana de que se acercase al duque de Buckingham y por otra parte al duque de Buckingham de que intentase acercarse a Ana. La pregunta que todos estáis deseando escuchar, ¿hubo o no hubo un romance con ellos dos? O sea, ¿hubo o no hubo romance? Pues hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no. Lo más probable, teniendo en cuenta la educación cristiana de Ana y la posición tan vulnerable en la que ella se encontraba dentro de la corte francesa, contribuyesen a que ella dijera, me gusta mucho, me va a dar mucha rabia quedarme con las ganas, pero no es buena idea. No es buena idea, no es buena idea. Y además, tampoco era buena idea, teniendo en cuenta que Richelieu había enviado a Madeleine du Fargis, una noble de la época, a espiar a Ana, por lo que ella tenía que andarse con ojos, siempre podía tener espías a su alrededor, aunque en este caso parece ser que se hicieron amigas y consiguió esquivar las malas artes del cardenal, pero no siempre consiguió hacerlo. En 1630, María de Médicis, la reina, y Ana conspiran juntas, se alían para intentar derrocar a Richelieu. Fijaos lo que eran las cosas. Richelieu antiguamente había sido aliado de María de Médicis y ahora que la había apartado, la había alejado, intentaba la reina madre aliarse con su nuera para recuperar esa posición que habían perdido. Pero, como no siempre ocurre en las películas, la conspiración fracasó y Luis terminó acogiendo a Richelieu como uno de sus más aliados, de sus mayores aliados, mientras que Ana terminó quedándose más aislada. ¿Cuál es el problema? Que el aislamiento continuó, pues aparecieron rumores, entiéndanme, sobre la supuesta afinidad de Ana con los españoles. Tengamos en cuenta que España y Francia, por mucho que firmasen tratados y demás, seguían en guerra y por una parte la guerra de los 30 años estaba por allí y Richelieu, que había intentado fortalecer la armada francesa, que había intentado montar jaleo en algunas provincias europeas que pertenecían a los españoles, pues a través de cosas como acercar posiciones con los protestantes hugonotes, enemigos de los católicos, una historia dentro y fuera de Francia, o sea, todo esto es tanto dentro como fuera. No le venía muy bien al cardenal, para sus intereses, eso de tener a una infanta española tan cerca de la corona, ocupando un puesto tan importante. Pero se aprovechó un poco de que Ana solía pasar temporadas retiradas de París en un monasterio que ella había ordenado construir para, pues, intentar humillar a la reina. ¿Cómo? Pues intentó reunir una serie de pruebas para, al final, poder enfrentarse a la reina, ordenar que la sometiesen a un registro y supuestamente encontrar una serie de cartas en las que se demostraría la cercanía, la relación, la complicidad de Ana con su familia y, por tanto, probar su supuesta traición. La reina
aceptó la culpa, la supuesta culpa, para evitar mayores problemas. Pero tampoco se consiguió demasiado, en sentido de que, vale, el rey la apartó todavía más de su lado, pero el rey solía hacer más caso a los animales de caza y también se rumorea a algún que otro mozo del palacio más que a su esposa. Entonces la situación tampoco cambió demasiado. Para ella era como, vale, me has hundido y que yo ya estaba hundida de antes. Las cosas no iban bien para la reina, no iban nada bien. Llevaban ya casi 15 años de matrimonio y no habían conseguido tener ni un solo hijo, lo cual empeoraba todavía más su situación. Pero ella necesitaba tener un hijo. ¿Cómo lo hizo? Pues no se sabe. Parece ser que efectivamente era hijo de Luis XIII. Parece ser que era hijo. No hay muchas dudas al respecto de la paternidad de Luis XIII. ¿Cómo lo convenció para...? Ya sabéis, pues tampoco lo sabemos, pero el caso es que por fin, después de 15 años de matrimonio, en 1638 nació un niño de Ana de Austria que pasaría a ser el delfín y pasaría también a cambiar la vida de su madre. Desde aquel momento, Ana de repente se encontró con una posición firme y segura en la corte. Ya no corría ningún riesgo. ¿Por qué? Porque había tenido un niño. Y para quienes piensen, bueno, pero en aquella época los niños podían morir muy fácil. No pasa nada. 2 años más tarde, en 1640, nació otro niño. ¿Queréis saber cómo se llamaban estos niños? Luis, el mayor, por supuesto, el nombre del padre, como no podía ser de otro modo, y Felipe, el pequeño. El mayor llegaría a reinar bajo el nombre de Luis XIV, el Rey Sol, el rey probablemente más célebre de la historia francesa, más absolutista, más esplendoroso y mejor conocido, entre otras cosas, por haber construido el Palacio de Versalles. Y ahora es cuando nos encontramos con una reina Ana pues un poquito más animada, un poquito más de sigo sin estar a gusto, pero ya por lo menos he conseguido asegurar la sucesión francesa. Había pasado de no tener ni un solo niño a dar a luz a 2 varones seguidos, lo cual era todo un éxito. Y eso no contribuiría a mejorar su situación con el cardenal, su relación con él, pero sí contribuyó a decir, cálmate. ¿Hasta cuándo duró esta situación? Porque podría haberse extendido hasta la muerte de Ana. Podría haberse extendido hasta que sus hijos fueran muy mayores. Pero el destino, y por destino quiero decir Dios Todopoderoso, quiso que la vida de esta mujer cambiase en 1643, cuando su esposo, Luis XIII de Francia, falleció supuestamente de tuberculosis, dejando atrás un reinado que fue muy famoso, pero cuya pieza central, que debería haber sido él, no ocupó el lugar que le tocaba. Y es que si nos paramos a pensar, ¿quiénes son los famosos de la historia de Dumas? ¿El rey Luis XIII o su esposa Ana de Austria y el cardenal Richelieu? Os dejo el tercer diario mientras que lo pensáis. Y luego vamos a descubrir qué fue de la vida de Ana hasta, bueno, a partir de entonces, porque no, la vida de esta querida reina no terminó de forma nada triste, a pesar de lo complicado que había sido su inicio en la corte francesa. Vamos a escucharlo. ¿Por qué tardan tanto? Me pregunto cuando descubro que estoy dando vueltas sobre mí misma, caminando de un lado a otro y haciendo ruido con los zapatos. El testamento de mi esposo no era ningún secreto para nadie. Todos conocían ya de sobra su contenido. ¿Qué es eso que tenían que ver, comprobar y juzgar con tanto cuidado? El futuro de Francia depende de esto. Mi futuro y el de mi hijo dependen de esto. Señora, me pide el cardenal Mazzarino, calmaos, el tiempo no va a transcurrir más deprisa porque vos lo queráis. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué queréis que haga?
Me inclino sobre él, cansada y alterada. Él extiende sus manos, mostrando una tranquilidad que a mí me cuesta mantener. Sencillamente, asumid la situación, mi reina. Si queréis que la regencia sea solo para vos, tenéis que mantener la calma. Por todos, por vuestro hijo el primero, pero también, como estabais diciendo, por vos misma. No puedo permitir que alguien como el hermano de mi esposo tome parte de la regencia. Mi hijo quedaría como un pelele frente a él. Podría utilizarlo como su marioneta. No espero que lo entienda. Es difícil de entender una situación así para alguien que no se ha criado dentro de la familia real. Pero Mazzarino lleva ya muchos años con nosotros. Primero trabajó para Richelieu. A su muerte, mi esposo le ascendió en la corte y ahora se ha convertido, por extraño que parezca, en uno de mis mayores aliados. O mejor dicho, en el único aliado real que he tenido en esta corte en todos los años que llevo aquí, que ya son muchos. Es un buen hombre, inteligente, discreto. Ha estudiado en España, en la Universidad de Salamanca, y también ha pasado por la Universidad Complutense. Además, pienso mientras retomo mis paseos de un lado hacia otro, también es un hombre inteligente y muy piadoso. Ambos compartimos la pasión por aspectos intelectuales y aspectos espirituales. No hay mucha gente en Francia con la que yo haya podido tener este tipo de conversaciones, y muchísimo menos en mi lengua materna. He tenido muchos momentos en los que he temido olvidarme de mi idioma, olvidarme del español materno. Sin embargo, con este hombre estoy descubriendo que no, que lo tengo más fresco que nunca, aunque eso no debe engañarnos a ninguno de los dos. Servimos al pueblo de Francia como sus leales siervos y servimos a Francia en general como reino que es. Él y yo solo somos dos extranjeros que acabamos aquí por los azares de la vida, pero mi hijo es el futuro rey de Francia y debe ser para él toda la gloria y toda la ayuda que podamos reunir. Entonces las puertas se abren y de ellas emerge un hombre con un poco de cojera, pero con muchas joyas sobre el cuerpo. Me sonríe y se arrodilla ante mí. Majestad, se hará como deseáis. Ahora la regencia es vuestra. Tenéis por delante una dura tarea que esperamos cumpláis como debéis. Y no tengáis la menor duda. Sonrío para mí misma, devolviéndole una mirada de complicidad a Mazzarino, que no pienso fracasar en mi empeño. Ahora ya no soy solo la reina madre, ahora también soy la reina regente. Parece que por fin he conseguido que salga bien esto del audio. Ay, 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 qué feliz estoy. Así es. El testamento de Luis XIII había dejado por escrito que no quería dejar la regencia en manos de su esposa, en manos de la reina Ana. En vez de eso, Luis prefería que Ana compartiese el poder con algunos nobles y también con su hermano Gastón, un hombre que en todas estas intrigas palaciegas que se han mencionado antiguamente tuvo un papel en alguna que otra, parece ser que para intentar sustituir a su hermano en el poder. Luis XIII, al igual que su esposa, tampoco fue un rey demasiado popular en la época. Como sea, parece ser que Ana consiguió convencer al Parlamento de París de anular el testamento de Luis XIII y que le diesen a ella la regencia. ¿Cómo lo hizo? Pues parece ser que había una serie de usos, de costumbres o de normas, bueno, no sé si podríamos llamarlo normas, de este tipo de monarquías absolutistas donde un rey entrante no necesariamente tenía por qué verse sometido a lo que hubiese dicho un rey antes que él. ¿Y esto por qué era? Bueno, es el absolutismo, son las monarquías más, iba a decir absolutas, pero es que es una redundancia,
las monarquías más personales, vamos a decirlo, de Europa, y Francia concretamente la que más. Por lo que el hecho de que un rey como Luis XIV, que empezaba a gobernar, aunque en minoría de edad y bajo la regencia de su madre, se viese forzado a cumplir necesariamente con una norma que había puesto un rey anterior, aunque fuese su padre, era como algo un poco como la palabra de un rey vale sobre la de otro. No sé si esto era algún tipo de norma, creo que no, a norma escrita quiero decir, pero parece ser que a Ana este argumento junto con otros le sirvió y la ayudó a conseguir el poder. Y junto con ella estaba Mazzarino. ¿Quién era este personaje? Bueno, ya nos lo ha explicado Ana un poquito en el audio. Era básicamente un antiguo aliado, miembro de la camarilla, el grupo de Richelieu, y había sido nombrado su sucesor. Este hombre compartía una cercanía muy grande con la reina. Algunos comentan que una cercanía tan inapropiada como que llegaron a casarse en secreto. Y ahora me diréis, eso es imposible. ¿Cómo es posible que un cardenal pudiese siquiera arrastrar la leyenda de haberse casado en secreto con la reina? Pues obviamente es una leyenda, pero parece ser que Mazzarino, a pesar de ser religioso, a pesar de ser miembro del clero, era una especie de miembro laico dentro de lo que era la iglesia. Me preguntaréis ahora, explícame eso. No puedo explicarlo porque no he investigado la historia de Mazzarino tan en profundidad. Lo investigaré en próximos programas y si os parece, prontito os traeré a Mazzarino como personaje en sí mismo. A mí me encantaría hacerlo. Pero ahora sigamos con Ana. Así que vemos a la reina exultante con sus dos niños y con un país que en un principio siempre la había mirado con mucha desconfianza, pero que ahora poco a poco iba a ir viendo que nada más lejos de la realidad era toda una mujer de Estado y una mujer leal al reino de adopción. Continuó, a grandes rasgos, con las políticas que habían dejado su esposo y Richelieu. A pesar del odio que tenía el cardenal, no tiró por tierra su obra. Y protegida por Mazzarino, que, como os podéis imaginar por el nombre, a pesar de haberse formado en España, era italiano, intentó cortar con ciertos elementos que habían caracterizado a la política francesa, y es que tantas intrigas, tantas historias, tanta pelea por parte de los nobles, ella decidió cortar por lo sano y dijo, voy a dejar a todos los nobles sin poder. Aquí se acabaron los sobornos, aquí se acabaron los amiguismos, aquí se acabaron los privilegios, se acabaron los indultos, aquí quien manda es su majestad. De aquí quizás es de donde venga esa famosa frase que se atribuye a Luis XIV de La France, c'est moi. No sé si pronuncio bien en francés. Por favor, que me perdonen si hay algún francés en la sala. Y todo esto la llevó a tener una serie de problemas bastante grandes. El más conocido de ellos, las guerras de la Fronda. ¿Y qué fueron esto? Esto fueron una serie de conflictos que arrastraron los nobles de Francia, nobles y algunos comerciantes también, miembros ricos de la burguesía, contra Ana de Austria, pero más concretamente contra Mazzarino, como miembro, figura principal de su gobierno, al que no querían ver ni en pintura. Estas revueltas tuvieron lugar entre 1648 y 1653. Parece ser que hubo dos etapas. La primera es conocida como la Fronda Parlamentaria, que exigía limitar el poder de la monarquía. Pero luego, después de esa, que se saldó pues haciendo alguna que otra promesa y poco más, pero las cosas siguieron como de costumbre, Ana prometió hacer reuniones, dejar convocar a una serie de grupos, de tribunales, es que no sé exactamente cómo llamarlo y me da miedo equivocarme. El caso es que accedió
a permitir que los grupos de nobles y pues sus tribunales, sus pequeños parlamentos y demás pudieran, y los, ¿cómo se llaman?, los gobiernos de las ciudades pudieran seguir convocándose. Pero, vamos, que eso de poco importaba. A esta la siguió la Fronda de los Príncipes, que criticaba a Mazzarino y a Ana, y que aquí es donde llegó lo gordo, aireó muy alegremente las historias sobre su supuesto romance. En cualquier caso, después de mucho guerrear, de mucho sufrir, de mucho llorar y de algún que otro noble y algún que otro miembro de la realeza exiliado, o no exiliado, sino exiliado por lo menos apartado del poder, Ana y Mazzarino salieron victoriosos en 1651 y ya con ellos el joven Luis XIV, que una vez alcanzó la mayoría de edad, se presentó en una estampa muy de cuento de hadas, o no tanto de cuento de hadas, sino más bien de mito griego. Se rumorea que a lomos de un caballo árabe, él vestido todo reluciente, como un rey debe de serlo, y juró que ahora iba a asumir su cargo, sus plenos poderes, iba a tomárselo en serio, y vaya si se lo tomó en serio, y iba a defender el honor de Francia, por supuestísimo, no quepa duda, y también agradeció a su madre por todos los años de servicio como regente. Y ahora me diréis, bueno, pero Ana no renunciaría así como así al poder, ¿verdad? Ese momento de gloria que tanto le había costado conseguir. Quizás sí. Parece ser que ella había aprendido la lección después de ver a su suegra, María de Médicis, caer en desgracia, luego volver a irse, y Ana era una mujer más bien práctica, más bien de yo ejerzo, yo he demostrado que soy aliada de Francia, yo he demostrado cuál es mi lado, yo me he posicionado y ahora ha llegado el momento de que yo me retire y permita que sea mi hijo el que os guíe. Sin embargo, si su hijo quisiera, que es lo que quiso, que Ana continuara aconsejándole, ayudándole y acompañándole en esa tarea que era el gobierno, ella lo aceptaría. Y lo aceptó, pero quedándose en un segundo plano. Aún así, la reina Ana participó activamente en conseguir una paz, un último intento de alianza y de sellar los conflictos con un país concreto contra el que ella misma había asumido la responsabilidad de luchar, por Francia. Pero era una espinita que ella tenía clavada. Una paz duradera, ahora sí, con España, su tierra natal. Ana siempre se la había acusado de proespañola, pero no quedaron demasiadas dudas de cuáles eran las lealtades de la reina después de ver cómo Francia derrotaba a España en diversas batallas de la Guerra de los 30 años. Pero, aún así, no tuvo el más mínimo problema en participar, colaborar, aconsejar y asesorar en una paz que ahora vamos a conocer un poquito más de cerca en el cuarto y último diario de la noche. Lo escuchamos y concluimos con la historia de esta famosísima, o no tan famosísima, pero muy importante, reina española de Francia. Junio de 1660, Isla de los Faisanes. Estamos aquí para algo grande. Hemos conseguido, por fin, gracias a la labor diplomática de Mazzarino y de Luis de Haro, conde duque de Olivares, poner fin a una guerra. Por fin ha terminado la guerra entre mi país de origen, mi España querida, y mi país de adopción, la Francia a la que sirvo desde hace tantos años. Y hoy, por primera y única vez, mi hermano, el rey Felipe IV de España, y mi hijo, Luis XIV de Francia, se conocerán, se entrevistarán y hablarán. Y una vez terminado todo esto, mi hijo se llevará a Francia a mi sobrina, María Teresa, a la que tomará por esposa, como hace muchos años mi marido Luis XIII de Francia hizo conmigo.
No he querido perderme el espectáculo. Para mí es más importante esto que cualquier otra gestión o cualquier otra dificultad que haya tenido que enfrentar. La posibilidad de ver a mi hermano. Hace, ¿cuánto? 30, 40 años que no nos vemos. Demasiado tiempo, sea como sea. Entiendo que no será el niño que dejé en aquel momento, pero tengo ganas de volver a verle y de estrecharlo entre mis brazos. Mi mayor miedo es que ahora seamos dos desconocidos que no tengan nada que ver el uno con el otro, como si jamás hubiésemos tenido relación. No puede ser así. En estos años a veces nos hemos carteado, nos hemos comunicado y hemos hablado. Por favor, Dios mío, permite que seamos los de antes por una vez, que volvamos a recordar viejos tiempos y que esto sirva para que nuestros países y nuestras familias se reúnan una vez más. Es lo último que te pido ya en estos últimos tiempos de mi vida. No sé cuántos años me quedarán, pero agradezco que sean suficientes para ver la reconciliación entre estas dos tierras y pido, por favor, si debe volver a salir la inquina o deben volver los tiempos de guerra entre ellas, por favor, Dios, Señor mío, cerradme los ojos antes de que pueda haber semejante barbaridad. Me paro a pensarlo. No sé si he hecho bien siempre. Me he equivocado muchas veces. He actuado con frivolidad otras. Pero al final he intentado hacer las cosas lo mejor que he podido, pensando en la paz, pensando en el poder. No debo engañarme ni engañar a nadie. Y también pensando en mi hijo, en mi pequeño Luis, que ahora ya es un hombre. Y yo debo pasar a un segundo plano. Debo mantenerme al margen y solo venir cuando se me llame. Estaba muy orgullosa de él cuando en su proclamación de mayoría de edad me dio las gracias por todo lo hecho estos años como regente. Ojalá Dios le dé una larga y fuerte vida, porque se lo merece. Y que llegué aquí de forma tan abrupta y pasé unos años tan extraños, pido que mis últimos tiempos sean placenteros, que es lo que al final todo ser humano desea. Una grandísima reina, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Merece o no merece el lugar que ha ocupado en la historia? Realmente, en España, es una mujer cuya figura no se conoce tanto, es bastante discreta. Pero en Francia fue una gran reina regente. Fue la madre de Luis XIV de Francia y consiguió también arreglar su primer matrimonio con una sobrina de ella. Por un momento, esta mujer, junto con Mazarino, junto con Luis y junto con la buena disposición de su hermano Felipe y del conde duque de Olivares, entre otros, consiguieron limar asperezas entre estos dos reinos al final de una guerra muy larga y muy dolorosa para todas partes. Es una mujer que ha pasado a la historia por haber formado parte de la obra de Dumas. Esta mujer, bueno, no sé si ustedes lo habrán visto alguna vez, pero yo siempre he pensado que en Los Mosqueteros la más importante era la reina, el rey estaba de figurante, como el novio en las bodas, que diría cualquiera. Pero en cualquier caso, una mujer que demostró tener mucho carácter y demostró ser benévola con el país que la había acogido, a pesar de haber entrado de forma tan complicada en este país. Ana de Austria fue la reina, en definitiva, que su hermano, Felipe IV, jamás demostró ser en España. Una lástima, ¿no? Pero así es la historia, así ocurrió, y aunque no sea tan exacto o tan meticuloso como podría ser un ensayista o un experto completo en la materia, ojalá alguna vez traer a uno de esos, yo humildemente se lo he intentado contar como mejor sé y como mejor
he podido. Espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí en Relatos de la Historia. Nos veremos la semana que viene con otro personaje distinto, esta vez, por fin, un personaje también español, aunque tampoco permaneció demasiado tiempo en España, ya descubriremos por qué. Y por ahora, bueno, yo soy Marta, aunque como siempre se me conoce como Laki, @elmundodelakito en Instagram, pero también me podéis encontrar en YouTube y en iVoox como Relatos de la Historia, todo en mayúsculas. Buscáis el loguito de Tu Radio Valencia y ese es mi programa. Y ahí tengo todos los programas que llevamos grabados hasta ahora, que ojo, ya llevo a lo tonto un par de mesecitos. Me ha alegrado mucho estar aquí otra vez y nos veremos la semana que viene otra vez en Tu Radio Valencia, otra vez con otro programa, otro personaje, otra vida de Relatos de la Historia. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta mañana.